Es que es importante ser feliz cuando luchas, ¿no? Encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. ¿Crees en el cambio climático? Suponiendo que existe, ¿cuál crees que es la causa principal? ¿En qué fuentes de información confías cuando querés informarte sobre cambio climático? ¿Estás preocupado por el cambio climático? ¿Cuánto crees que el cambio climático afectará a los argentinos? Estas preguntas forman parte de una encuesta que acaba de publicar la Universidad de El Salvador y de la cual vamos a hablar ya con Thaís Gadea Lara. ¿Cómo estás, Thaís? Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien, arrancando y disfrutando por la ventanita por ahora el sol bello que hay, ¿eh? Qué lindo día. Sí, lindo día. Venimos bien, ¿no? con el clima. Qué completa la encuesta esta y sí. qué interesante de ver por lo menos algunas de las tendencias que refleja, ¿no? Sí, vos recién hacías esas preguntas, ¿no? Interesantes, ¿no? Que uno se puede llegar a hacer de, bueno, ¿cuánto nos preocupa el cambio climático? ¿Cuál es la causa del cambio climático? Y es una encuesta que yo vengo siguiendo el trabajo porque viene la idea de Yale, la Universidad de los Estados Unidos, en donde lo que me parece más destacado es que se tomaron las mismas preguntas que se hacen en los Estados Unidos para analizar, para hacer este sondeo, ¿no? De opinión y de percepción de la gente sobre cambio climático y se adaptaron y se hacen acá en la Argentina. Se hizo 2 veces el año pasado, una para la primera parte del año y otra a fin de año, y lo que arrojó los resultados es más que interesante. El 80% de los encuestados en Argentina se mostró que está preocupado por el cambio climático, ya sea que está o preocupado o muy preocupado, es decir, que sería 8 de cada 10 argentinos les preocupa. El 78% considera que es causado por la actividad humana, es decir, que somos nosotros los responsables, pero te puedo decir que a mí me preocupa saber ese 12% que cree que es por cambios naturales. A Claro. ese, Sergio, tenemos que llegar todavía a explicarles, porque todavía ahí hay un porcentaje que considera que no tenemos ninguna incidencia en el cambio climático. Hablando de explicar, sí. ¿Cuál es el dato que aparece cuando se pregunta a los encuestados en cuál de las fuentes de información cree sobre el cambio climático? ¿En cuál confía más? Pregunta, ¿no? Eso es muy interesante. La fuente en la que más confía sobre información de cambio climático es en las organizaciones ambientales, en las ONGs, aparece como primera. Algo así como podría ser, no sé, FARC, Greenpeace, ¿no? Sí. A ese nivel es lo que más confía. En segundo lugar, científicos, lo cual estaría perfecto, ¿no? Por así decirlo, porque es como, bueno, qué mejor que la información que viene de la ciencia. Pero fíjate que le creen mucho menos a los científicos. El 60% le creen a las ONG, el 30% a los científicos. Sí. Notable, ¿no? Sí, que generalmente igual, no sé si tiene que ver con cómo es la llegada, ¿no? Y hay que ver la llegada que las ONG tienen, porque muchas veces las ONG hacen campañas o presentan informes en función de información científica. Totalmente. Me parece que tiene que ver también con la comunicación. Son como el puente. Ahí hay que hacer autocrítica porque nosotros aparecemos con apenas frente al 57% que tienen de confianza en las ONG, los medios de comunicación aparecemos con un 3%. Nos ganan las familias y los amigos que tienen un 6%. Es impresionante eso. ¿A vos te parece? Tipo, el grupo de WhatsApp nos gana en lo que nosotros hablamos los sábados. No, pero está bueno, es un llamado fuerte de atención. ¿Qué estamos haciendo para tener un 3%? Sí, ahí hay que ver, ¿no? Che, y sobre las preocupaciones que tienen las personas sobre el cambio climático, ¿qué sale? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que son preguntas así, ¿viste? Preguntas con respuestas cerradas, o sea que no hay más reflexión que esa, pero sí lo que se puede analizar en función de lo que yo conversé con los representantes de la Universidad de El Salvador, que es la universidad que hizo acá la encuesta basada en el modelo
de Yale, lo que dice es que cuando se le pregunta cuándo creen que va a afectar el cambio climático a los argentinos, el 70% responde en el presente, con lo cual eso da una idea de que ya lo están viendo los efectos del cambio climático, Totalmente. ¿no? Si responden que ahora ven esos efectos, pero al mismo tiempo consideran que va a perjudicar más a las futuras generaciones. O sea que se perciben los efectos, pero se sabe que después va a ser peor la situación. Sí, acá está el punto 8. ¿Con qué frecuencia habla sobre el cambio climático? Al menos una vez por mes el 45%, al menos una vez por semana el 28%. Bueno, no hablamos tanto, no sé si se condice con eso que acabás de mencionar vos, que en el presente nos va a afectar fuertemente. Digamos, la mayoría opina que nos va a afectar en el presente. Fíjate que igualmente no se habla de la cuestión, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo que es interesante, porque muchos cuando venía esta semana hablando del tema en redes sociales, me decían, uy, pero esa cifra es muy alta, que al 80% de los argentinos les preocupa el cambio climático en relación con la práctica. Hay que tener en cuenta dos cosas. Esto es una muestra sobre 1.500 personas que sigue la línea, ¿no? De lo que es en Estados Unidos, pero también, por otra parte, yo siempre digo, en el momento de la encuesta, obviamente, esto es un análisis personal, ¿no? Pero digo, me parece que es una cuestión de moral decir, bueno, sí, me preocupa. Totalmente. Acá viene la otra parte de la acción, sí, ¿no? que pasa en todas las encuestas, total. Y lo que vos decís de hacer la diferencia con la práctica, Thaís, preocuparse no es lo mismo que ocuparse. Exacto, ahí está como la diferencia, que un poco lo que busca la encuesta, el objetivo que tiene, como esta encuesta se va a hacer todos los años, 2 veces por año, para ir viendo de si aumenta o disminuye, por ejemplo, la preocupación y demás, es que esto sirva después para ver dónde hay que centrar el foco para promover la acción, ¿no? Digo, si vos no conoces cómo viene la percepción de opinión, ejemplo, acá no tenemos tan negacionistas como es el caso en los Estados Unidos, ¿no? Donde tenés quizás mayor porcentaje de negacionistas respecto de las causas. Entonces ahí que quizás el foco es, bueno, hay que dar más información científica o sobre las causas de lo que pasa. Pero obviamente uno dice, bueno, preocupa, pero ¿dónde está en la práctica, no? ¿Tenés a mano la discriminación de esta preocupación por edades? Porque ahí había un dato que me llamó la atención a mí, que digamos, entre 40 y 55 años, en esa franja está la mayor preocupación, el 25%. Y los pibes entre 16 y 25, bueno, ya no tan pibes, el 20%. Yo creí que en la franja más joven iba a haber como mayor preocupación, ¿no? Pero bueno, igual está ahí más o menos, un 25%, 20%. Sí, hay que ver también a cuánto porcentaje de jóvenes y adultos entrevistaron, claro. Las encuestas lo que sirven es para esto, justamente son un sondeo, ¿no? Como para darnos una mirada general de lo que se piensa, se hizo en distintas provincias del país e insisto con esto, se replicó un modelo que se hizo en Yale, que se viene trabajando en Yale desde hace 11 años sobre tema de percepción de público, sobre cambio climático, y creo que lo interesante va a ser, el 2018 fue el primer año, va a ser como esto se va a sostener en el tiempo la encuesta, para ver realmente cuál es digamos, qué impacto pueda llegar a tener en que no solo nos preocupe, sino que también nos ocupe, ¿no? Ahí tiene que estar como el clic. Hablando de ocuparnos, el presidente en su discurso anual habló de las renovables, pero también habló de vaca muerta. Sí, es esa combinación permanente que les encanta, ¿viste? En este gobierno, que es como todo decís, bueno, bien, venís mencionando lo de renovables, cuánto se viene trabajando, el potencial que hay en el norte y en el sur, y automáticamente después es la explotación de gas no convencional en vaca muerta. Y eso es un poco, en realidad, no dijo nada nuevo, es la política energética que ellos propusieron desde un primer momento, ¿no? Por un lado, lo positivo que quizás uno celebra es esto de con la ley de energías renovables, la ley de generación distribuida, la promoción que hay de este tipo de fuente, pero por otro lado, vaca muerta no deja de ser el proyecto para ellos, digamos, estrella desde el punto de vista económico. Permitime mencionar un párrafo textual. Vaca muerta, un tesoro energético que se está despertando. Esa fue la frase que utilizó el presidente. A mí lo que me llama la atención es desde lo discursivo, cómo
¿cómo hacemos para tener conversaciones sobre lo que hace falta, sobre las energías que hace falta, si exponemos esta contradicción tan fuerte, ¿no? Es un tema, porque sobre todo, viste, cuando fue el G20, se realizó un reporte a nivel internacional y las ONG, que por lo menos son las que la gente demuestra, ¿no? Que más confía en la información, dijo esto de la crítica, ONGs internacionales, respecto de la crítica de que el gas, digamos, no se puede considerar como una fuente de transición hacia las renovables. Y ayer, cuando yo ponía en Twitter, ¿no?, mis opiniones, mis impresiones sobre esto del discurso y sobre esto de la doble cara de las renovables, pero vaca muerta, mucha gente me habla de eso, bueno, pero la transición, el equilibrio. Lamentablemente, o sea, tenemos mucho potencial y no se está aprovechando todavía, y me parece que hay que analizar casos, ni te digo que te vayas a Estados Unidos o a Europa, casos como en la región. Digo, Costa Rica esta semana presentó un plan de descarbonización a 2050 por sectores, es decir, cómo el 2050 ya no van a generar emisiones, o sea, las emisiones netas van a tener que ser cero, y con todo un trabajo desde transporte, industrias. Entonces me parece que quizás uno a veces, en función, ¿no?, de lo que la ciencia dice de cómo estamos con los efectos del cambio climático, uno esperaría ahí, y no que sea, como vos bien dijiste, me olvidara el adjetivo, pero el tesoro, ¿no? El tesoro divino esté puesto en un proyecto que tiene un costo ambiental, social y económico localmente muy alto. Hablando de las decisiones políticas que hacen falta, por ahí nos viene bien citar el informe de esta semana de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales sobre cuánto se destina en el presupuesto a iniciativas en favor del ambiente. Sí, dejamos esto así como para el final, como para que nos entristezca, ¿no? Perdón, pero en 2019 lo que va a hacer el presupuesto por cada peso que se presupuesta cuestiones del cuidado del ambiente, se invierte en 19 aspectos vinculados a su degradación. Es decir, esto tiene que ver con actividades, ya sea por un lado las del cuidado del ambiente, de conservación y preservación, y por otro lado actividades de explotación, ¿no?, de recursos. Estamos mal, estamos 1 a 19 en el presupuesto. Claro, a ver, entonces, para entender mejor ese concepto de que se destina más a otras actividades, como si, por ejemplo, al transporte público que propicie la generación con electricidad se le da mucho menos que al transporte que usa combustibles fósiles. Eso sería por ahí para poner algún ejemplo. Eso sería que lo que hace FAN es analizar en líneas generales, digamos, a qué actividades se les destina presupuesto, y entonces después se saca, ¿no?, esta cifra representativa de que en realidad se destina menos dinero a actividades que ayudarían, ¿no?, a lo que es el cuidado del ambiente, frente a otras que van en contra y van en su degradación. Ahí están ahí las contradicciones de las que está hablando Sergio también, como desde los discursos o los líderes funcionarios hablan de cómo hay que apostar hacia estos lugares, cómo tenemos que soñar con hacer crecer y cómo debemos hacer crecer las energías renovables, pero después todo se ve reflejado en el presupuesto que nos estás contando. Sí, y vos sabés que vos recién dijiste una palabra que cuando analicé lo del caso de la presentación del plan de descarbonización de Costa Rica me pareció interesante, que ellos hablaban de Costa Rica va a seguir creciendo, se va a seguir desarrollando, pero llegando a una meta de 0 emisiones. Y me parece que ahí está la cosa, de entender de que, digamos, el país puede seguir creciendo y puede seguir desarrollándose, pero que lo tiene que hacer de una manera sustentable, ¿se entiende? Y me parece que eso es donde todavía uno a veces se queda esperando de que, o sea, uno no esperaría de que sea vaca muerta, ¿no?, la vía de transición, sino que realmente el foco esté puesto en otras cuestiones, y bien como marca el presupuesto todavía, tenemos todavía, chicos, una ley de bosques que no tiene el financiamiento que la propia ley dice que tiene que tener para evitar, ¿no?, para reducir la deforestación, para promover la reforestación. Thais, en un ratito vamos a hablar con Flavia Brofoni, que viene de la regeneración. ¿Cómo convertirnos en sujetos practicantes de la regeneración? Está bueno, ¿no? Está buenísimo, la conozco a Flavia, estoy segura que Flavia debe estar en línea con lo que estamos... Está escuchando atentamente, Flavia. Se toma un cafecito y escucha.
Y sobre todo, Sergio, a vos te debe pasar tipo el doble que a mí. A veces sentimos como que todos los años venimos analizando lo mismo, ¿no? Como que, bueno, nunca el presupuesto destinamos a estas actividades, seguimos en esta línea. Digo, hay avances, hay preocupación de la gente, pero viste todavía ese clic de decir, bueno, hay que hacer cosas más ambiciosas y urgentes porque el cambio climático está afectando de determinada manera. Me parece que eso todavía hace falta. Gracias, Thaís, por este rato. Que tengas un lindo fin de semana largo. Y gracias a ustedes y buen fin de semana para todos y sigo atento ahí escuchándolos. Dale, un gran abrazo. Thaís Gadealara, que la encontrás en Conexión Coral, en redacción, en las diferentes redes sociales, en la tele, por supuesto, en Sábado Verde también.